¿Ya? A ver, ¿qué idea tienes de esta glándula? ¿La glándula qué es? ¿Qué produce? ¿Qué más? ¿Pavón? No. ¿Pavón quién lo produce? Páncreas. Son tres esteroides. Corticoides, mineralo, gluco, esteroides. ¿Qué más produce la glándula? Adrenalina. ¿De dónde viene? ¿Del mesodermo o del ectodermo? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuáles? La corteza y la médula. ¿La corteza de dónde viene? Tiene un origen común. ¿Con quién? Cuando está pegado uno, el otro también está pegado. Uno genital. Dos vías urinarias y los genitales, el desarrollo genital y las suprarrenales vienen de un solo origen, de la cresta neural, del mesodermo. Y la médula también viene del ectodermo. La siguiente. ¿Dónde está ubicada esta glándula? ¿Dónde está ubicada? A ver, pasan, hay varias. Polo superior de riñón. Muy bien. ¿Y qué tipo de glándula es? Endocrina. ¿Por qué? Pasan varias. ¿Por qué es endocrina? ¿A través de qué? ¿Por qué no es paracrina, endocrina o exocrina? ¿Sigue? Ahí está. ¿Se puede achicar un poquito? ¿Cómo es la producción endócrina de la glándula? ¿Cómo es la producción paracrina? Una circulación arterial, ¿no? Por vía sanguínea. La glándula produce y tiene que viajar por la sangre y llegar a su órgano blanco. Entonces, esta glándula es endocrina. ¿Se puede achicar un poquito? ¿Cuál entonces es su glándula? ¿Un órgano blanco? ¿Cuál es la paracrina? O exocrina. Por ejemplo, el páncreas tiene una producción endocrina y exocrina. Exocrina porque va al exterior, va a la bilis, ¿no? Al tubo intestinal, el intestino. Y endocrina porque viaja por la sangre. Bueno, esta es una glándula endocrina situada en el retroperitoneo, detrás del peritoneo, superior y posterior al riñón. Pesa 10 gramos. ¿Qué tamaño tiene? 40, 60 milímetros. O sea, 6 centímetros. Acá hay cuadros de este tamañito, más o menos, ¿no? De una mano. Y está ubicada retroperitoneal, por encima y por detrás del riñón. En la tomografía, si queremos ver su alteración anatómica, porque en la tomografía solo vamos a ver tamaño y su densidad. Se ve muy pequeñita, casi no, si uno no es experto en verla, no la ve, se ve como una Y. Su diámetro más pequeño es de 2 centímetros y está irrigada, viene de 3 orígenes, ¿no? De la arteria diafragmática, la aorta y la arteria renal. La siguiente. Entonces, en su desarrollo embrional, la siguiente es esta. A las 6 semanas del desarrollo fetal, ya el feto tiene un primordio que viene
se origina del mesodermo. Ese es el origen único con la vía urogenital. Si tiene alterado genitales, probablemente también va a tener alteración renal y suprarrenal. A las 6 semanas es solamente una corteza fetal, que luego al nacer esta corteza fetal desaparece y es reemplazada por una corteza ya diferenciada, que así va a ser hasta la adultez. A las 7 semanas se originan en la cresta neural. Entonces vienen las células, migran y llegan estas células de la cresta neural a esta zona retroperitoneal. A las 8 semanas ya aparece la corteza definitiva que empieza a encapsular la médula. Más bien la médula viene de otro origen, no es del mesodermo, es del ectodermo. En las etapas avanzadas, bueno, se encapsula la médula por la corteza. En el recién nacido muestra una corteza fetal y 2 zonas de corteza permanente. 1 año de nacido, la corteza fetal casi ha desaparecido. Y a los 4 años de edad ya no hay corteza fetal. Es reemplazada por una corteza, ¿con cuántas capas? Retrocede, ¿cuántas capas tiene la corteza? 3 capas. ¿Cuáles son? Glomerular, la anterior. ¿Qué produce la glomerular? La anterior. La glomerular siguiente produce la aldosterona. ¿Por quién es gobernada? Como toda zona glandular, tiene una de arriba que la estimula y una de abajo que le hace feedback, ¿no es cierto? La zona glomerular, ¿por quién es estimulada? ¿Y quién le hace el feedback? Hemos dicho que produce aldosterona. ¿La ACTH? ¿Qué dice? Respuesta a ACTH pobre. ¿Y la fascicular qué produce? Glucocorticoides. ¿Quién la gobierna? ¿Qué otra glándula que la estimula? La ACTH. Entonces la hipófisis va a tener unas células que producen ACTH. ¿Cómo se llaman esas células? Vamos a hablar de corticoides. Corticotropas, ¿no? ¿Qué va a pasar si hay una enfermedad de Cushing? ¿Qué cosa aumenta? ACTH, porque es un tumor de estirpe corticotrópica, esas células. Esta sí es gobernada totalmente por la hipófisis, por la ACTH. En cambio, la zona glomerular, su respuesta a ACTH es casi indistinta. ¿Por quién entonces es gobernada? ¿Por quién es gobernada? La volemia, pero ¿quién da la volemia? El sistema RAS, pero ¿quién específicamente del RAS? Angiotensina 2, que es la que ocupa sus receptores en la corteza, la capa glomerular, y esta produce. ¿Qué produce? Que es estimulada tanto por el potasio como por el sodio, ¿no? Si el riñón sensa que hay poco sodio, entonces el sistema renina-angiotensina se activa, aumentando la producción de colesterol por la angiotensina, por el sistema RAS. ¿Quién gobierna el sistema RAS? El sodio. ¿Qué parte del riñón? ¿Aparato? Un sensor del sodio. Baja el sodio, baja. El RAS se estimula, produciendo más angiotensina 2, más aldosterona. ¿Y la zona reticular por quién es gobernada? ¿Quién le hace el estímulo? Ese le hace el feedback negativo, ¿no? La producción de las gónadas van a hacer que disminuya la producción de los sexos esteroides. Pero ¿quién es el estímulo? El que hace que trabaje más la zona reticular. ¿Quién estimula la zona reticular? Esta. La ACTH, la respuesta a la ACTH. Entonces la ACTH va a actuar sobre la zona glomerular.
también tiene una acción en la zona glomerular, pero es poco. ¿Y dónde más va a actuar el ACTH? En la zona reticular. ¿Qué pasa si la ACTH baja? Disminuye por alguna... ¿Por qué podría disminuir la ACTH? ¿En qué enfermedad? Disminuye el ACTH. ¿Quién produce el ACTH? ¿Qué enfermedad entonces? ¿Un chica? ¿Una apoplejía pituitaria? ¿Una isquemia, un infarto pituitario? Sí. ¿Quién más? ¿Un pánico pituitarismo por una lesión tumoral que ha destruido la hipófisis? Sí. ¿Disminuye la ACTH? ¿Qué pasa con la suprarrenal? Se atrofia. Ahora, donde no trabaja, se atrofia. Por lo tanto, si hay una insuficiencia hipoficiaria, también va a haber una insuficiencia. ¿Qué pasa cuando la ACTH aumenta? ¿En qué enfermedad? ¿Cómo se llama esta enfermedad que la ACTH aumenta? La enfermedad de Cushing. Cuando aumenta la ACTH, ¿quién aumenta? ¿Cuál es la manifestación clínica de qué hormona? ¿Qué va a tener el pobre paciente? Hipertensión, hiperglicemia, sativa, las estrías nacaradas o rojo-vinosas. Rojo-vinosas más de 1 centímetro, osteoporosis, por la falta. ¿Osteoporosis por qué? Por la falta de los sexo, esteroides, no, andrógenos, estrógenos, hace la disminución de los estrógenos, la aumenta rápido a las temperaturas. Bueno, entonces, eso es importante, porque si hay un tumor en una enfermedad de Cushing, un tumor de la hipófisis, en la tomografía, ¿cómo vamos a ver la suprarrenal? Atrofiada. Pero más bien, si es una Cushing primario, ¿cómo vamos a encontrar en la tomografía de la suprarrenal? Hipertrofiada. En una insuficiencia la vamos a ver atrofiada, y cuando aumenta la ACTH vamos a ver, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando aumenta la ACTH, ¿cómo vamos a encontrar la suprarrenal? Y cuando aumenta el cortisol los dos son Cushing. Uno es enfermedad de Cushing, pero viene del ACTH. Ahí, ¿cómo vamos a encontrar la suprarrenal? Y en el otro, que es síndrome de Cushing, porque hay un tumor de cortisol en la suprarrenal, o sea, un Cushing primario. Es un tumor de la suprarrenal. También el otro es un tumor de la hipófisis. Entonces, la suprarrenal en el tumor de la hipófisis, ¿cómo la vamos a encontrar? Hipertrofiada. ¿Cuál es la diferencia? Bilateralmente, las dos van a estar hipertrofiadas. En cambio, en el síndrome de Cushing, que es un tumor de mucocorticoides primario de la suprarrenal, ¿cómo vamos a encontrar en la tomografía de la suprarrenal? No atrofiada cuando no hay el ACTH. Hipertrofiado, pero es localizado. Solamente el tumor, ¿cierto? Pero también hay otras enfermedades que son ya más genéticas, que son muy raras, que es la hiperplasia nodular, macronodular de la suprarrenal. La hiperplasia ya por mutaciones genéticas es muy rara. Y a la siguiente, ¿sí? En el síndrome de Cushing es un tumor primario de la suprarrenal. En cambio, la enfermedad de Cushing es un tumor de la hipófisis. Entonces, como va a producir ACTH, la ACTH va a estimular a ambas. Estas son la corteza, entonces. ¿Cuánto es la glándula suprarrenal? ¿Es más corteza o es más médula? ¿Qué porcentaje? Más corteza. El 80% es corteza, con sus 3 capas, glofarre, glomerular, fascicular y reticular, ¿no? ¿Qué produce la reticular? Sexo esteroide.
¿Produce estrógenos? No. ¿Qué produce? Andrógeno. ¿Testosterona produce? No. Androstenediol. Luego ya va a estimular para A. ¿Quién produce testosterona? El testículo. Entonces la androstenediona va a ir al testículo y se va a transformar en testosterona. ¿Y el estrógeno? ¿Lo producirá? ¿Qué va a producir? Lo que pasa es que la androstenediona va al ovario y en el ovario, ¿en qué etapa? Se transforma en estradiol. ¿En qué etapa? ¿En la glomerular o en la teca? No, en la glomerular es el estrógeno. En la teca es testosterona. Bueno, entonces tienen que diferenciar clínicamente dónde está el problema en la suprarrenal. Si es una niña virilizada, probablemente tenga alteración del testículo, de las gónadas, o alteración de la suprarrenal. Pero la única sexoesteroide que puede diferenciar eso es la dihidroepiandrosterona. Solamente es producida por la suprarrenal. Ni testículos ni ovarios producen dihidroepiandrosterona. Entonces, si tú encuentras una niña virilizada, tienes que ver o es porque hay testosterona o es porque está virilizándose por la suprarrenal. Entonces, hiperplasia suprarrenal congénita. Se va más a la producción de los sexoesteroides. ¿Por qué? En la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿qué está alterada? En estas capas. Es la hiperplasia suprarrenal congénita. O sea, viene alterado congénitamente una enzima. ¿Qué falla? ¿Cuál es la que está fallando? ¿La celular, la fascicular o la reticular? La reticular es manifestación más bien de que la reticular está aumentada su producción porque ha virilizado esta niña o ha aumentado la virilización en el niño. Pero no es la falla. ¿Cuál está fallando para que todo se vaya hacia la producción de sexoesteroides? Las enzimas de qué capa? Fascicular. Al fallar eso, se va a ir a los ovarios. La siguiente. Entonces el 80% es de la corteza, 20% de. ¿Y qué enfermedad se produce cuando hay alteración de la médula? Alteración como de la médula. Y también da hipertensión, da mucha clínica parecida, pero es diferenciada. Entonces, ¿quién gobierna la suprarrenal? El eje hipotalámico hipófiso suprarrenal. ¿Quién estimula su producción o quién la anula? ¿Quién estimula la producción? ¿Qué produce el hipotálamo en este eje? Las pinas son hipófisis. Liberadoras son hipotálamos. Una liberadora de la hipófisis. ¿Y la hipófisis qué produce? ¿No? Ya, entonces, ¿quién estimula este eje? ¿El estrés lo estimula? Sí, aumenta tanto la CRH como la ACTH. Entonces, por eso es que en el estrés puedes tener un fenotipo de Cushing. No necesariamente tienes que tener enfermedad de Cushing. No lo menos los depresivos, los obesos pueden tener clínica de Cushing. Obesidad sobre todo. ¿Quién otro estimula a este eje? Ahí lo están viendo. ¿Quién estimula? La antidiurética, la vasopresina. Por eso se usan en las pruebas de estimulación para hacer la diferenciación etiológica, se usa la ADH para estimular la producción de ACTH. Cuando se piensa que hay un comorbidismo, no responde la hipótesis
tanto el sodio como el potasio van a activar el sodio, activar el gas, el potasio igual. Si el sodio baja se va a activar, pero si el potasio sube también se va a activar el gas. Y la angiotensina a su vez aumenta la producción de corticosteroides. O sea, la hormona principal, el 75% de la corteza, la gobierna muy poco. ¿Eso no? No farre, la del medio, ¿cuál es? La más importante. ¿Es importante para la vida? Si no hay corticoides, ¿mueres? Si no hay corticoides, sí, es fatal. Los pacientes vienen a la emergencia, náuseas, vómitos, cólicos, nada más. Pero le miden su glucosa y colesterol, le miden el sodio y colesterol. Están chocados, sin alguna causa aparente. Nadie lo sospecha, porque son muy específicos. Y cuando es crónico, una crisis aguda la puede reconocer. Cuando es crónico, es muy atípico de los síntomas. El estrés también aumenta la ACTH y la vasopresina. Más bien, la oxitocina disminuye la producción de CRH. La siguiente. Entonces, esta es la producción metabólica, ¿no? ¿De dónde vienen estas hormonas? ¿De dónde provienen? De una molécula única. Colesterol. Necesita la colesterol desmolasa activada por la ACTH. Esta enzima se activa por la ACTH y escinde la molécula de colesterol y se va en las tres capas a hacer un trabajo diferente, dependiendo de cada enzima. Entonces, cuando hay una insuficiencia suprarrenal congénita, para abajo en la zona reticular. Vean que solo llega hasta dehidroepiandrostenediona. Ya en la periferia, esta androstenediona se transforma en testosterona. Pero llega, fíjense para abajo, de colesterol, pregnenolona, que es el origen de las tres. Las tres capas utilizan la pregnenolona, pero para hacer su esteroides necesita la enzima 17 hidroxipregnenolona. Va a formar, mediante estas enzimas, el CYP17 de hidroepiandrostenediona. Y junto con la capa fascicular se va a la 17 hidroxiprogesterona a dar androstenediona. Entonces, cuando hay una falla en el CYP21, la 21 hidroxilasa, o la 17 hidroxilasa, que son las que actúan hacia arriba, ¿no? Está fallando, mire, todos estos pasos están fallando. La 11, 21, la 21 hidroxilasa, la 11 hidroxilasa y la 17. Estas fallan, es lo más común en la insuficiencia suprarrenal congénita. No hay estas enzimas, por lo tanto no van a producir ni córtico ni mineralocorticoides. Va a irse a la virilización, sea niña o niño, ¿ya? Niño tendrá pues el testículo más grande, el pene más grande, y la niña tendrá un clítoris grande, vello púbico, etc. O ambigüedad sexual. Parece que tuviera entre testículos y vagina. La siguiente. Entonces, ¿cómo es este ritmo? ¿Cómo se produce la ACTH? ¿Todo el día es igual? No, en la mañana. ¿Qué cosa pasa en la mañana? Más, 8 de la mañana, por eso medimos cortisol. Tanto de ACTH como cortisol. Pero no medimos ACTH porque claro, no hay tanto. No de tanto, sin vida, pero está. Medimos cortisol AM, cortisol C. Pero más sensible es el cortisol de la salida. ¿Y a qué hora lo medimos? Y también el cortisol urinario de 24 horas, justamente porque tiene un ritmo circadiano. Entonces, para no cogerlo en su mayor producción, es 8 de la mañana. Luego va bajando y ¿cuándo es su menor producción? Nadie, casi en cero. 11, 12 de la noche. Entonces medimos
El más sensible es el cortisol de la noche, y sobre todo el de la saliva. El sérico no es muy sensible, pero es el que tenemos a la mano. En los laboratorios no miden en la saliva. Y para evitar eso, y en la saliva, pues el cortisol va a ser, por la ACTH y el cortisol va a tener un punto de hora. Menos de 1.8 significa que no hay producción de cortisol. Entonces, la mayor producción es en la mañana y la menor producción 11 o 12 de la noche. Para evitar ese ritmo circadiano, juntamos la orina de 24 horas y medimos el cortisol urinario de 24 horas. ¿Pero por qué no se hace en nuestro país? Porque no juntan bien la orina. Así se pierde la orina. En el hospital también la técnica pierde la orina, entonces no es muy confiable. Hay una respuesta al estrés, pero ¿qué pasa en los chicos que tienen hiperplasia suprarrenal congénita o en la insuficiencia adrenal? Tienen esta respuesta al estrés, van a ser capaces. ¿Qué pasa del estrés? ¿Cuáles son las hormonas de estrés? Las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuál es la primera que se produce? Glucagón. ¿Quién la produce? El glucagón. Células alfa del páncreas. El glucagón, ¿no? Por lo tanto, el glucagón, ¿qué va a hacer? Hiperglicemia. Contrarreguladoras de la hipo para evitar la hipoglicemia. En el estrés hay esa respuesta. Luego, ¿quién tiene? El glucagón, el corticoide. Y te va a aumentar también la hiperglicemia. Por lo tanto, te va a dar todos los trastornos que te dan la hiperglicemia, situaciones procoagulantes, interleucinas, arteriotrombosis, hipertensión arterial, disfunción endotelial, eventos cardiovasculares, infartos, derrame cerebral. Lo mismo que un diabético, y es por el corticoide o por la aldosterona, que también te lleva a hipertensión, porque son hormonas contrarreguladoras, hormonas del estrés. Todas las hormonas contrarreguladoras te dan hipertensión, hiperglicemia. Por eso es que la respuesta al estrés. ¿Cuándo hay estrés? Cuando el ayuno prolongado, cuando no duermes a tus horas o cuando no manejas la emotividad. Y hay un feedback negativo. ¿Quién da el feedback negativo? La siguiente. El cortisol, ¿a quién le da el feedback negativo? A la ACTH y a la TRH, ¿no? La hormona liberadora, tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Entonces, esa es la característica de las glándulas endocrinas. Lanzan una hormona que se dirige a su órgano blanco y el órgano blanco, cuando empieza a producir, le hace un feedback para que ya disminuya su producción. Igualito las hormonas tiroideas, ¿no? Le hace el feedback. Entonces, el ritmo circadiano está sobreimpuesto a la secreción episódica. ¿Por qué dice eso? Porque cuando sospechamos de una enfermedad de Cushing, hay una producción episódica. O sea, por momentos está estable y lanza su pico. Y entonces puede hacer que cuando tú le dosaste el cortisol, no esté en su pico. Toda esta producción hormonal de la suprarrenal puede haber, además del ritmo circadiano, puede haber una producción episódica, que también se da en los humores. Entonces, por eso tienes que medir 2 veces para estar seguro que hay una alteración del ACTH o del corazón. El ritmo circadiano de andrógenos suprarrenales, excepto el DEAS, el andrógeno y también el FSH, LH, no sé si se acuerdan cuando hicimos la clase de hipófisis gonadal, también tiene esa característica de ser circadiano, es de ser impulsos. Si es continua, no hay producción de la droga. En cambio, el DEAS no tiene este ritmo circadiano, este es de la parte, de qué etapa de la corteza. Veas, es un cambio de la corteza vascular, reticular. Vascular es de la corteza, reticular de la
aldosterona. Y hay una variabilidad individual, lógico. Eso es importante tener en cuenta cuando ustedes van a pedir los valores de cortisol. Le van a medir a su paciente porque sospechan de un Cushing y hay una variabilidad individual. ¿Qué pasa si esta persona se duerme tarde? ¿Qué pasa si esta persona se duerme tarde? Está acostumbrada al estrés, falta de sueño, y va a tener mayor producción de cortisol en la noche y el ritmo circadiano no me va a ayudar mucho. Sin embargo, yo tengo que medir o bien en la noche o bien en la noche. Su mayor producción, en ambos picos, en la mayor producción o en la menor producción. Pero si esta persona hace guardias, es vigilante y no duerme en la noche, cambia su ritmo, su patrón de sueño, hay una variabilidad. La luz o oscuridad también influye, ¿no? Dios ha hecho la luz para estar despiertos y la oscuridad para dormir. ¿Por qué? Porque toda la producción hormonal se altera. Entonces, es igual, si tú duermes en la oscuridad, pero en el día estás a oscuras, igual, baja tu producción hormonal como si estuvieras durmiendo. Entonces, es influido por esto. Y por el estrés físico, psicológico. ¿Aló, doctor? Sí, doctor. Este es el ritmo circadiano. ¿Ven las horas? 8 de la mañana hay un pico y a las 12 de la noche baja a una DIR casi en cero. La siguiente, igualmente, ACTH y la secreción. La siguiente. La CRH tiene esta característica, pero dura poco en la sangre, por eso no la medimos. La siguiente. La regulación neuroendocrina de la ACTH es por un estímulo pulsátil de la CRH. Y los factores que los estimulan, el estrés, las citoquinas, la cirugía, el dolor, el trauma. Los glucocorticoides exógenos, cuando es un Cushing exógeno, no tiene esta respuesta al estrés, no tiene este ritmo circadiano. La siguiente. El feedback tanto al hipotálamo como a la hipófisis. La siguiente. Y la ACTH también es una vida media corta, por eso lo que más medimos es el cortisol. La siguiente. Viene de una molécula única, el POM, propio melanocortina. Por lo tanto, cuando hay una falla en la suprarrenal, no responde, no hay producción de corticoide, ¿qué va a aumentar? El POM, ¿no? Por MSH, que va a teñir a la persona, va a haber una hipercromatosis y además va a aumentar la ACTH. Y esto va a ser pero por la MSH es que hay una hipercromatosis de la piel. La siguiente es lo que hemos hablado, el RAS y la ACTH gobiernan la zona glomerular, la reticular y la fascicular, pero la ACTH fascicular y reticular. La siguiente, la angiotensina 2. Además el potasio, además de la ACTH, gobierna la glomerular. La siguiente. Y es ahí donde el aparato yuxtaglomerular tiene su sensor de sodio y esto va a estimular la producción de angiotensina 2 y este es el que va a ocupar el receptor en la suprarrenal para la producción de la zona, ¿de qué zona? Fascicular, glomerular, la aldosterona. La siguiente. Y la aldosterona pues que tiene la disfunción endotelial, la hipertensión. Y también la hiperglicemia, ¿verdad? Las ketocalaminas también son hormonas contrarreguladoras. La siguiente. Cuando hay altas dosis de glucocorticoides, como en una artritis reumatoide, la respuesta del estrés es abolido. Entonces, cuando una persona tiene corticoterapia crónica, como una hiperplasia suprarrenal congénita, un niño o una artritis reumatoide que usan prednisona crónicamente, se les tiene que explicar que cuando hay fiebre o hay apendicitis o algún problema agudo,
respuesta al estrés no va a haber, se puede morir. Tienen que aumentar la dosis. Cuando su hijo le da fiebre, se resfría, tienen que aumentar la dosis. La siguiente, cualquier situación de estrés. Y la inhibición por feedback. La siguiente, el cortisol y los andrógenos no viajan libres en la sangre. Viajan unidos a una globulina ligadora de corticoides y igualmente una globulina ligadora a sexoesteroides. Entonces hay una fracción libre que es el metabolito activo. Y esta globulina aumenta en situaciones específicas. Por lo tanto, en el embarazo no me va a servir mucho medir el cortisol total, porque la globulina que se liga al corticoide va a aumentar. Muy bien, esta hormona también aumenta por efecto de la producción hepática. El hígado produce esta hormona, esta globulina ligadora de corticoides. Cuando las mujeres toman estrógenos por anticoncepción, tampoco me va a servir mucho porque se altera, aumenta la globulina ligadora de corticoides. Y la albúmina tiene menor afinidad, o sea, los corticoides viajan unidos a la globulina más que a la albúmina, pero también hay una fracción que se une a la albúmina. La siguiente. El metabolismo entonces de esto, de los corticosteroides, mineralocorticoides, tiene un metabolismo hepático, ¿ok? Hay una conjugación hepática y luego hay una conversión renal. Por eso es importante medirlos dependiendo de si hay una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal. La siguiente. Cuando la persona está tomando corticoides sintéticos, como la hidrocortisona, le están aplicando vía oral, eso me va a afectar el análisis sanguíneo, el dosaje de cortisol, porque no estaría dosando mi cortisol suprarrenal, sino el cortisol de la droga. Por lo tanto, lo que debo para diferenciar esto es poner dexametasona. Por eso para las pruebas de supresión de corticoides yo le doy dexametasona en lugar de hidrocortisona, porque al medir cortisol no mide la dexametasona, mide la hidrocortisona. La siguiente. Y se hace la depuración cuando hay una gestación y cuando hay un ayuno prolongado, aumenta esta globulina y por lo tanto el cortisol aumenta. Son situaciones que debo tener en cuenta para no considerar que hay un hipercortisolismo. Está aumentado fisiológicamente en el embarazo y en el ayuno prolongado. Por lo tanto, el ayuno prolongado no es bueno porque el cortisol te va a traer hipertensión, diabetes, disfunción endotelial, infartos, derrames cerebrales, ¿no? Ni el ayuno prolongado, ni el estrés crónico, y las situaciones fisiológicas como la gestación también aumenta. La siguiente. La evaluación funcional, hemos dicho el cortisol sérico 8 AM, de la saliva a las 12 de la noche, el cortisol urinario, y ya después que he demostrado que hay hiperproducción del cortisol, hago las pruebas de supresión o de estimulación. La siguiente. La evaluación funcional de la glándula incluye también evaluar los sexoesteroides. Los ketoesteroides en orina son derivados de los sexoesteroides, sobre todo de la DEAS, de hidroepiandrostenediona, y DEA que es de las gónadas, pero el DEAS es único de la suprarrenal. La siguiente. La insuficiencia o enfermedad de Addison. ¿Cuál es la etiología de esta enfermedad? La primera causa, ¿cuál es? TBC era anteriormente, ahora es la autoinmune. Entonces, si yo sospecho en una patología, en una etiología autoinmune, tengo que buscar otras glándulas alteradas por autoinmunidad. ¿Cuáles podrían ser las más frecuentes? Tiroides, diabetes tipo 1. Si yo encuentro una insuficiencia suprarrenal, estoy obligada a evaluar
las enfermedades poliglandulares, que también son autoinmunes. La siguiente. La crisis suprarrenal debe considerarse una emergencia. En pocas horas el paciente entra en colapso vascular por una falta de corticoides en la crisis, porque si es crónico el organismo se va adaptando. Pero en las crisis, ¿cuándo sería? Un niño que está con insuficiencia, con hiperplasia suprarrenal congénita, que toma el reemplazo hormonal de corticoides y de mineralo y que hace fiebre, hace crisis addisoniana, ¿no? O un tumor o los anticuerpos que empiezan a destruir agudamente la suprarrenal, hace crisis addisoniana. Se va a chocar y se va a morir el paciente. La deficiencia aislada de ACTH, aunque rara, también debe considerarse cuando hay hipoglicemia o cuando hay hiponatremia o cuando se está chocando y tú no encuentras una razón del shock. Una razón del shock podría ser una diarrea, una deshidratación aguda. La siguiente. Y Thomas Addison la definió por primera vez. La siguiente. La epidemiología es más frecuente en mujeres. La siguiente. Las causas autoinmunes ahora también pueden ser por causas quirúrgicas. Si le operaron de un tumor, un hiperaldosteronismo, un tumor de la capa. ¿Cuál sería hiperaldosteronismo? ¿Qué capa? ¿Un tumor de qué capa? Aldosterona, glomerular. Le operan de la capa del tumor, le sacan el tumor, pero dañan toda la glándula. Va a la insuficiencia adrenal. Entonces también hay una causa quirúrgica. A veces le operan de este tumor y en reemplazo el resto de glándulas se hiperplasia y reemplaza la producción hormonal, pero en muchos casos no es así, no se recupera y queda de por vida con insuficiencia suprarrenal. Las causas genéticas, como lo más frecuente en los niños, pero esas causas son encontradas en niños, bien difícil que lo encuentres ya de adulto, o se ha muerto o ya le hiciste el diagnóstico, ¿no? Entonces las causas genéticas o heredadas las vas a encontrar en niños. Las infecciones, la tuberculosis a la cabeza, el sangrado de las glándulas, sobre todo en las hemofilias, en los problemas, en los trastornos de coagulación, sangra, hay un sangrado de las adrenales y te va a dar una crisis adrenal. Las causas autoinmunes son las más frecuentes hoy en día. La siguiente. Las causas autoinmunes van a destruir la glándula, igualito que en el hipotiroidismo de Hashimoto, destruye la glándula adrenal. Y lo más frecuente es el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2. La siguiente. Un cáncer de ovario, un cáncer de testículo que te da metástasis a la suprarrenal, también puede ser una causa de crisis adrenal. ¿Ya? Entonces tienes que ver si es una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria de la hipófisis o del hipotálamo. La siguiente. Las manifestaciones clínicas, síntomas atípicos, náuseas, vómitos, fatiga, mareos, dolor de cabeza, hipoglicemia, ¿no? De acidez gástrica aumentada, cólicos, dolor abdominal, debilidad muscular, sobre todo miopatía proximal. No pueden hacer esto, de lo que están sentados no pueden levantarse, es proximal, músculos proximales son los que se dañan. Pérdida de peso, deshidratación, hiponatremia, hipercalemia en la insuficiencia. Y como hay falla del adrenal, la ACTH se dispara, sobre todo la POM, la propia melanocortina, la melanocito estimulante te tiñe y hay hiperpigmentación de la piel. La siguiente. El cuadro clínico, anorexia, fiebre, náuseas, vómitos. Recuerden, porque les va a llegar en la emergencia y no lo van a saber reconocer, pero la triada, hipotensión, hipoglicemia, y le miden el cortisol, ya hacen el diagnóstico, pero ya ante la sospecha de una hipoglicemia y hiponatremia, ya tienen que pensar que hay una falla adrenal, ¿no? Y además vienen chocados o vienen con hipotensión y taquicardia. La triada es hipotensión, hiponatremia, hipoglicemia. Tienes que sospechar en una insuficiencia renal. La siguiente.
Y crónicamente, ¿qué síntoma le va a dar también? Una irregularidad menstrual con infertilidad. Los hallazgos de laboratorio son los que te van a dar el diagnóstico. El cortisol menos de 1.8 es un diagnóstico con sensibilidad alta. La siguiente, esa es la frecuencia. Así ven a las pacientes pigmentadas, miren las manos, la siguiente. Las mucosas, una cosa es que se tiña la piel por el sol, lo diferencian con las mucosas, el dentro de la boca, el labio, las encías, se tiñen. La siguiente. Las uñas, la siguiente. La siguiente. Y para determinar la etiología, si es de hipófisis, hipotálamo o de suprarrenal, tienen que hacer las pruebas de estimulación o de supresión. La siguiente. ¿Con qué haces la prueba de supresión? Que te anula el eje, dexametasona, no con hidrocortisona, porque si no mides el cortisol y estás midiendo la hidrocortisona, con la dexametasona. ¿Y con qué haces las pruebas de estimulación? ACTH. La siguiente, o la desmopresina, ¿no? La vasopresina, que también estimula. Entonces tienes que medir valores de cortisol y de ACTH. La siguiente. El cortisol plasmático menos de 3, sospechoso. Menos de 1.8 ya es diagnóstico. En situaciones de estrés, el nivel de cortisol debe estar por encima de 20. O sea que si estás en estrés y le encuentras un cortisol de más de 15, estaría bien. Pero menos de 15 quiere decir que al estrés no está respondiendo a su ciclo. Y la ACTH, un valor inferior a 16, te hace sospechar también. La siguiente. La aldosterona es necesario medirla, porque entonces verías si el problema es de ACTH, las dos van a estar alteradas, cortisol y aldosterona. Pero si el problema es primario, la aldosterona no tendría por qué afectarse. La producción de aldosterona es mediada por el RAS, no tiene nada que ver con la producción del cortisol. Si hay una insuficiencia adrenal, primaria, la aldosterona va a estar normal. La siguiente. Las pruebas de estimulación con ACTH, la siguiente. El diagnóstico entonces te va a diferenciar a qué nivel está el daño. La siguiente. La siguiente es lo mismo. Una vez que ya hiciste el diagnóstico, con tus pruebas ya estás seguro de la prueba de estimulación o la prueba de supresión, recién vas a las imágenes. No, imágenes no es para hacer el diagnóstico, es para localizar. Ya tienes la seguridad de que el tumor está en la suprarrenal o el tumor está en la hipófisis. Le haces la tomografía. Antes que la resonancia tenemos que pedir una tomografía. La siguiente. Si en la tomografía es dudosa, tienes que pedirle una resonancia magnética con contraste. El tratamiento de la insuficiencia adrenal es reemplazo hormonal. Está fallando tanto el cortisol como el mineralocorticoide, probablemente, dependiendo de dónde sea. Si es un autoinmune, en la insuficiencia renal, la destrucción va a ser de toda la glándula, de todas sus capas. Pero como el 75% es producción de corticoide, es lo que más se afecta. Muchas veces no vas a necesitar reemplazar la aldosterona. Y además el corticoide tiene acción mineralocorticoide en un 10%. Entonces bastaría con darle corticoide. Pero si la destrucción es mucho mayor, también tienes que reemplazar la capa de mineralocorticoide. ¿Qué capa es? Mineralocorticoide. Fuerte. Glomerular. Entonces tienes que darle la fludrocortisona en reemplazo de la aldosterona, ¿ya? Y esa es la dosis que tienes que darle. Ojo que esto no es respuesta al estrés. Al estrés hay que aumentar dosis porque se muere la paciente. La siguiente. Y el monitoreo de la medicación. Tienes que medir sodio, potasio, urea, glucosa, electrolitos, siempre. Cada 4 meses, cada 3 meses, estar midiendo la presión porque te puedes ir al otro lado, un exceso de mineralocorticoides
o un exceso de glucocorticoides que te van a dar el Cushing o hiperaldosteronismo, que también es mortal. La siguiente. En la crisis aguda, lo primero que haces es hidratar. Cloruro de sodio, 1 litro por hora. Y luego ya, mientras esperas el dosaje de cortisol, puedes ir dando dexametasona. Porque cuando tomas la muestra de suero, lo que vas a medir es el cortisol. Si le has puesto la hidrocortisona, ya no sirve, te va a medir la hidrocortisona. Mejor es tratar con dexametasona. Si tú sospechas crisis adrenal, no debes esperar el resultado del cortisol. Tienes que tratarlo. Hidratación agresiva y reemplazo de corticoides. Los mineralocorticoides pueden esperar, los sexoesteroides pueden esperar. Lo que te va a matar es la deficiencia glucocorticoide. La siguiente. Entonces tienes que estabilizar al paciente. Una vez que ya lo sacaste del shock, seguirás con la hidratación a medio litro por hora de cloruro de sodio hasta que determines la causa, si es de la hipófisis o si es primaria. Y las alteraciones hidroelectrolíticas que se acompañan en la insuficiencia adrenal, ¿cuál sería? Potasio, sodio. ¿Qué hay? ¿Qué les dije? En la insuficiencia adrenal, hiponatremia, hipocalemia. Hipercalemia. En los tumores adrenales, en hiperaldosteronismo más bien hay hipocalemia. Acá hay hiponatremia y hay hipercalemia. La siguiente. El reemplazo de los glucocorticoides, de los mineralocorticoides y de los andrógenos es ya a largo plazo. Es para evitar osteoporosis, fracturas patológicas, pero no lo vas a reemplazar por cuestión de vida o muerte. Lo vas a reemplazar cuando el paciente está haciendo daño óseo. La siguiente, osteoporosis severa. La educación que debes darle cuando hay estrés. La siguiente, las visitas a la emergencia. Y este es un cuadro comparativo del efecto corticoide y mineralocorticoide de las drogas. La siguiente. Entonces, regresa todo al inicio para ver el caso clínico. Tuvimos una paciente que llegó a la emergencia porque estaba con náuseas, vómitos, estaba desmayándose, crónicamente hacía ya estos episodios agudos por momentos, se normalizaba y así estuvo 1 o 2 años y no sabía qué era lo que tenía hasta que hizo la crisis. Y ahí está, mujer de 49 años, casada, primaria, venía de la Uricocha, agricultora. La siguiente, sigue, avanza, sigue, 2 semanas, cansancio, luego de 2 años que venía con estos episodios, viene con 2 semanas de cansancio, diarreas, parestesias, calambres. La siguiente, sigue avanzando, se añadieron náuseas, vómitos un día antes del ingreso, su sed conservada, apetito disminuido, sueño aumentado, diarreas y estaba bajando de peso. La siguiente, su presión arterial no estaba ni hipotensa, pero tenía bradicardia, ¿no? 50 por minuto. El peso había bajado de 60 a 52, la piel reseca, hiperpigmentada. Eso era lo que más llamaba la atención. Y no era solo del sombrero, tú para ver si es mancha del sol, le levantas, a veces se ponen el sombrero, acá está blanco, acá está todo negro, y tienes que ver mucosas, ¿no? Ella tenía hiperpigmentada toda la cara, las manos y las mucosas. Pero su piel reseca que llamaba la atención. La siguiente, no había bocio, no había nada en pulmón, en corazón, salvo la bradicardia. Era un abdomen blando, no doloroso, no llamaba nada la atención, pero sí hablaba lento, bradisíquica, bradilálica. Estaba orientada, despierta, activa. Siguiente, tenía un reflejo osteotendinoso lento, la fase de relajación lenta. La siguiente. Entonces tenemos que había cansancio, parestesias, diarrea, náuseas, vómitos. La siguiente. La fase es abotagada, madorosis, hiperpigmentada, vello escaso,
bradicíquica, bradicárdica, piel reseca, fase de relajación de reflejos osteotendinosos lenta. ¿Qué están sospechando? ¿Qué es lo que se más llama la atención? La hiperpigmentación, ACTH aumentada, ¿no? ¿Primario o secundario? Si está hiperpigmentada. El reflejo osteotendinoso es fase de relajación lenta, bradicíquica, bradicárdica, polenta, bradicárdica, hipotiroidismo. Y ya tú dices, suprarrenal, tiroides, ¿qué es esto? Poliglandular, tipo 2, que viene también con diabetes tipo 1. Esa es la triada del poliglandular. La siguiente, y esta vean la izquierda manchada, y luego del tratamiento, y miren su rostro inexpresivo, la ceja se cae, es la madrosis, en el hipotiroidismo, se cae la ceja y no tiene un rostro, el hipotiroideo no tiene un rostro expresivo, ¿no? Luego ya le das el reemplazo hormonal, ya sonríe, ya se despinta la cara. La siguiente era un síndrome poliglandular, ahora anda al final. Entonces, estos pacientes, ¿cuál es la causa de todo lo que hemos hablado? Autoinmune. ¿Por qué motivo? No se sabe, ¿no? Por alguna, la teoría del microorganismo. Entra un virus, una bacteria en tu cuerpo, por alguna razón tu inmunidad queda alterada, confunde tus órganos como si fueran el virus o cuerpos extraños y lo destruye, generando autoanticuerpos. La siguiente. Los exámenes de laboratorio de esta paciente, miren, hipoglicemia, 59. Se estaba muriendo, estaba chocándose. El sodio, 120, también, ¿qué es 120? Hiponatremia. Potasio, hipercalemia. Cloro normal. La siguiente, hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia. El AGA, ¿qué vas a encontrar? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis, 7.26 y un bicarbonato al suelo, ¿no? 14, de 24 a 14. La siguiente, acidosis metabólica. ¿Y qué más vas a encontrar en el hemograma? Anemia. Normocítica, normocrónica, es la anemia característica de las glándulas, de la disfunción glandular. La siguiente, en la radiografía no había nada. La siguiente, mujer con cansancio, parestesias, diarreas, náuseas, vómitos, signos atípicos. Cualquier enfermedad te puede dar náuseas, vómitos, ¿no? Infección urinaria. Diabéticos que vienen sin fiebre, solamente tienen náuseas, vómitos y están infectados. Pero en este caso no hay infección, es por una falla hormonal. Pero la característica clínica ya te hace sospechar. Madarosis, fases abotagada, bradicíquica, bradilágica, la piel reseca, engrosada y además hiperpigmentada. No es cualquier paciente, ¿no es cierto? Tienes que sospechar en una falla glandular. Y no hay vello púbico, vello axilar, vello púbico igual, eso es porque nos está faltando sexo esteroides. La siguiente. Además le encuentras hipercalemia, hiponatremia, hipoglicemia y arritmias. No, anemia moderada, acidosis metabólica. La siguiente. ¿Algún examen más que te diría? ¿Ah? Cortisol, claro. ¿Qué más? ¿Qué más le diría? Estamos pensando en un poliglandular, tienes que ver todos los ejemplos. TSH. La siguiente, porque sin cortisol, sin esteroides no vivimos. El exceso de esteroides puede esperar. La siguiente, cortisol menos de 20. Entonces ya viste con el diagnóstico. Pero tienes que sospecharlo para pedirlo. O en la emergencia le piden cortisol a todos. No, y se les escapa. Y los diagnostican como sepsis, sobre todo los neonatos. Sepsis. Una de las sepsis era la insuficiencia suprarrenal. Hiperplasia suprarrenal congénita que le detectan al mes de nacido. La siguiente,
siguiente, insuficiencia suprarrenal. La siguiente, ¿es primaria o secundaria? ¿Primaria o secundaria? Está hiperpigmentada, quiere decir que hace pH bueno. Si fuera secundaria no hay ACTH. La siguiente es primaria, ¿no? Y esto es el RASA. Cuando hacen ustedes la revisión anamnésica, pues ya están sospechando, tienen que preguntar. Hay fatiga, hiporexia, estreñimiento, dolor abdominal, diarrea, quieren mucha sal, ansia de sal, mareo postural. ¿Por qué? Porque hay falta de sodio al pararse, hipotensión postural por la hiponatremia. Entonces, ustedes en el RASA tienen que preguntar todo esto. ¿Le duelen los músculos? ¿Le duelen las articulaciones? Por la miopatía vital o proximal. Proximal. Hipotiroidismo, insuficiencia renal, siempre miopatía proximal. La siguiente. Esas son los porcentajes. El 100% va a tener fatiga, el 100% va a tener hiporexia, 85 y 75% náuseas, vómitos. El 100% va a tener pérdida de peso. El 94% va a tener hiperpigmentación en una insuficiencia renal autoinmune primaria. Hipotensión va a venir el 90%, a pesar que nuestra paciente vino con 160, ¿no? Pero habría que saber cuánto era su basal. Vitíligo puede tener por autoinmunidad 15%. Laboratorio, lo siguiente, hiponatremia, hipercalemia, anemia, hipercalcemia también. La siguiente. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? No sé si ha quedado claro. ¿Sí? Son unilaterales, la mayoría son por autoinmunidad. Autoinmunidad. Dañan anticuerpos que dañan la tiroides, dañan la suprarrenal y pueden dañar el páncreas. Generalmente son, si es diabetes tipo 1 se diagnostican en la niñez, pero puede ser tardíamente también en adultos. No, puede ser muy distinto, depende de tu anticuerpo que dañe primero, ¿no? Pero lo que te va a matar es la insuficiencia suprarrenal. El más importante es el eje corticotropo, luego el tirotropo y luego el sexo. Tropos.